Entonces, como ustedes habrán notado, la asignatura se llama Seguridad en el Trabajo y ya vimos que la seguridad en el trabajo es una técnica preventiva. Una técnica preventiva que se encarga únicamente de prevenir riesgos mecánicos. Que de ahí vimos que hay diferentes tipos de riesgos, ¿verdad? Que diferentes técnicas preventivas tratan de mitigarlos o eliminarlos, ¿sí? El día de hoy vamos a entrar un poco más en materia ya de la técnica preventiva de seguridad en el trabajo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la seguridad en el trabajo, habíamos dicho que era para la prevención o para eliminar o para tratar de disminuir la aparición de accidentes de trabajo, ¿sí? Dentro de una empresa. Pero ¿cómo puede lograr? Bueno, recordemos que estamos en paro por aquí. Perdón, por aquí. Como estamos en paro, siempre están cruzando helicópteros a Petroamazonas, ¿no? Bueno, les comentaba, pero entonces, esta técnica preventiva de la seguridad en el trabajo, si lo decimos así, prevenir o disminuir accidentes de trabajo, tratar de eliminar los riesgos mecánicos, pues no hablamos o no concretamos nada o no hacemos nada con ese concepto básico, ¿no? Para poder aplicar, ¿sí?, esta técnica preventiva, tenemos que realizar técnicas analíticas, ¿sí? Entonces, la seguridad en el trabajo, para poder ejecutarse, utiliza técnicas analíticas y técnicas operativas, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar de las técnicas analíticas, ¿sí? Ojo con la introducción. Vamos a hablar solo de la técnica preventiva de seguridad en el trabajo y vamos a analizar cuáles son esas técnicas que se aplican, ¿sí? El día de hoy solo vamos a hablar de las técnicas analíticas. ¿Hemos entendido? Sí, ¿qué? Ya, muy bien. Cuando hablamos de las técnicas analíticas, las vamos a tener que hacer una subclasificación. La primera, vamos a clasificarlas en las técnicas que vamos a tener que aplicar antes de que ocurra el accidente de trabajo, y la otra que es cuando ya ocurre el accidente de trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar primero con las técnicas antes del accidente de trabajo, que tenemos primero inspecciones de seguridad, ¿sí?, y evaluación de riesgos. Finalmente, me estoy confundiendo. Bueno, tenemos esos dos técnicas antes del accidente de trabajo: inspección de seguridad y la evaluación de riesgo. Sí, vamos a hablar primero de la inspección de seguridad. La inspección de seguridad no es otra cosa que nosotros vayamos identificando los riesgos que tiene cada puesto de trabajo, lo que ustedes hicieron en el taller anterior. Fueron diciendo que hay el riesgo de exposición a agentes químicos, aquí hay el riesgo de electrocución, cosas así. Ustedes fueron identificando, pero ahí había de toda la carpintería. Cuando hacemos una inspección de seguridad, hacemos de toda la empresa, pero vamos puesto por puesto. Es decir, si hay un taller grande, hay el mecánico, el ayudante, el soldador, vamos a tener que ir analizando cada puesto por separado, ¿sí? Entonces, el análisis de los riesgos, tenemos que ir analizando los riesgos o fallos que tengan los equipos, ¿sí? Por ejemplo, el soldador, vamos a revisar la soldadora, no exista ningún problema, vamos a revisar las instalaciones donde está la soldadora, si es que tiene el espacio adecuado, si está delimitado. Organización, ¿sí? Si el trabajador cumple con la jornada adecuada de trabajo, si el trabajador tiene la experiencia y el conocimiento de su puesto de trabajo, ¿sí? Todo lo que va o concierne a la organización de la empresa.
¿sí? Y las condiciones y el espacio es el adecuado o no para el trabajador, ¿sí? ¿Quiénes pueden hacer estas inspecciones de seguridad? Pues lo pueden hacer personas internas o personas externas de la empresa, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros tenemos empresas pequeñas, ¿sí? La ley no nos exige tener un área de seguridad y salud ocupacional, ¿sí? Normalmente quien hace ese trabajo, pues suele ser el propio jefe. No se permite eso cuando la empresa tiene menos de 10 trabajadores, ¿sí? Entonces ustedes habrán notado en empresas pequeñas, quien figura como el jefe de seguridad es el mismo empleador. Entonces por ahí el empleador puede tomar acciones o puede hacer cosas ya mucho a su interés, pero como no justifica el gasto de contratar a alguien más, ¿sí? Incluso he escuchado casos, he visto en las que hay empresas, no sé si ustedes se han dado cuenta, hay empresas que tienen varias sucursales, digamos, Román Hermanos tiene una sucursal en la avenida Quito y otro que tiene por el centro, por la avenida Colón, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Román Hermanos, si entre estas dos sucursales suman menos de 10 trabajadores, no tiene que contratar ningún servicio de seguridad. Sin embargo, sumando estos dos, ¿sí? Ellos ya sobrepasan los 10 trabajadores y ya tienen una persona que se encarga del área de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Efectivamente, ellos los tienen. Hay empresas que ustedes han notado, por ejemplo, en la UAGRIO, que primero salían como con el mismo nombre, ¿sí? Por ejemplo, digamos que el uno se llamaba La Bomba y acá como que también se llamaba La Bomba y después cambiaron de nombre. ¿Por qué? Porque si nosotros le ponemos el mismo nombre a dos sucursales, ¿sí? Y sumamos más de 10 trabajadores, ya se considera una empresa medianamente, ya no es una empresa pequeña, sino es una empresa mediana y ya tiene que cumplir con más obligaciones en el ámbito de seguridad. Entonces, a veces por evitarse eso, lo que hacemos, le ponemos nombres separados. A este le pongo Almar, a este le pongo La Bomba, al de ella le pongo otro nombre. Y me evito de tener que hacer todo este papeleo que me pide la ley, ¿sí? Eso como observación, ¿no? Que pasa a veces aquí en nuestro país, aquí en la localidad incluso más común de lo que parece, ¿no? Entonces, en ocasiones, pues, esta persona que es de la empresa puede que no tenga el conocimiento completo del área de seguridad, entonces decide contratar algún tipo de persona externa. Esta persona puede ser un servicio de prevención externo, ¿sí? Como les decía, el caso de Román Hermanos, ellos tienen un servicio de prevención, perdón, externo, contratan a alguien que tiene de esa área y cumple con los reglamentos e inspecciones de trabajo. Tal vez alguna empresa auditora o un organismo oficial puede hacerme la inspección de seguridad, es decir, por ejemplo, los trabajadores hicieron la queja en el Ministerio de Trabajo y por su buena suerte fueron escuchados, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo puede dar la potestad para hacer este tipo de inspecciones. Quienes también hacen inspecciones de seguridad directamente, pues son, por ejemplo, los bomberos, las localidades, ellos tienen que controlar todo lo que son permisos y por ende hacen inspecciones para ver si cuentan con los equipos extintores, incluso el Ministerio de Salud, la parte de sanidad, en el caso de restaurantes, entonces si hay la señalética adecuada, entonces también pueden ser organismos de control quienes nos hagan estas inspecciones de seguridad. Y de manera interna lo puede hacer el empresario, si es que tiene una empresa pequeña de menos de 10 trabajadores, un servicio de prevención propio, como ya lo tienen empresas grandes, como por ejemplo Petroecuador, ellos ya tienen su propia área de seguridad y salud en el trabajo, como lo tiene CENEL. Tienen a su propio ingeniero prevencionista que se encarga de gestionar todos estos espacios o todos los espacios que cumplan con la normativa. ¿Sí? El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es un organismo paritario
compuesto entre representantes de la empresa y compuesto por representantes de los trabajadores. ¿Dónde vemos este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Pues ya lo vemos en empresas en quienes tenemos más de 50 trabajadores, ya se consideran 50, 100, pues ya se consideran medianamente un poco más grandes. Ellos ya tienen que organizar su Comité de Seguridad en el Trabajo, quienes se encargan de hacer observaciones al sistema de prevención, es decir, dicen, mira, no has hecho la inspección que tenías que hacer, mira aquí en este puesto de trabajo está pasando esto. Sí, ellos pueden dar observaciones, pero no tienen voto. No pueden corregir ellos por su cuenta, pero sí le pueden hacer caer al servicio de prevención de la empresa, le pueden hacer caer en cuenta de las fallas. Entonces, por ende, el Comité de Seguridad en el Trabajo también puede hacer inspecciones de seguridad y también quienes siempre de la mano hacen las inspecciones de seguridad, pues es el personal de mantenimiento de la empresa. Hablemos. ¿Quién conoce mejor cómo funciona una máquina? ¿Qué opina usted, Pedro? ¿Conocerá mejor el técnico prevencionista o lo conocerá mejor el soldador? ¿Quién conocerá mejor el funcionamiento de esa soldadora? El que lo opera. El que lo opera. Trabajador. El trabajador, el soldador. Correcto, gracias, Pedro. Siempre el que hace o el que siempre trabaja todos los días con esa máquina le va a conocer la maña, saber qué le funciona, qué no le funciona, qué le deben hacer, qué no le deben hacer, para que funcione, que si le ve mal, si no le ve mal. Entonces, ¿quiénes son las principales personas que tienen que estar en las inspecciones de seguridad? Es el propio operador de ese puesto o el operador de la maquinaria. Muy bien. Entonces aquí, cuando ya vamos a hacer la inspección de trabajo, pues lo empieza con el técnico de prevención, ¿sí? También está el operador de la zona de trabajo, el trabajador que opera la maquinaria, ¿sí? Para que nos pueda dar la información, los pormenores de las características de esa maquinaria, ¿sí? Y pues cuando se va a hacer la inspección de seguridad, se le puede notificar a los delegados de prevención de la empresa, como les decía, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por ejemplo, hay algunas empresas que tienen como sindicatos están organizados para poder hacer respetar sus derechos como trabajadores, entonces de ahí pueden establecer también un delegado de prevención para que puedan velar que todo sea o que todo salga correctamente en la inspección de seguridad, que se dé la información real, ¿no? Entonces, ya una vez que tenemos las personas que pueden hacer estas inspecciones para ir a detectar los riesgos que existen al operar esa maquinaria, necesitan cierta información inicial, como son, primero, datos de la instalación, es decir, a ver, voy a ir a visitar el taller mecánico, de cuántos metros es, quiénes nomás están operando ahí, pues datos generales del lugar. Sí, es un trabajo bastante administrativo, también la parte de prevencionista, por eso, por ejemplo, lo hacen los ingenieros industriales, que ellos también son bastante administrativos, pero a la par también con la parte técnica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los que están estudiando ahorita la tecnología en prevención de riesgos laborales, ellos, por ejemplo, cuando vayan a trabajar en una empresa, tienen que hacer o estar inmersos dentro de esta información inicial, o ellos tienen que conseguir esa información, organizar todo el papeleo para poder hacer la inspección de seguridad. Yo le digo, es como un trabajo un poco más administrativo. Después debemos verificar el perfil de los trabajadores. Recordemos que para poder identificar los riesgos teníamos que ver las consideraciones de la organización, ¿verdad? Cómo está organizado el trabajo dentro de esa empresa. Es decir, contraté a un soldador que no tiene experiencia, nunca le he mandado a capacitarse y que según el registro, vemos acá en la siguiente, pide el listado de accidentes de trabajo, dice que ya ha tenido como 5 accidentes en lo que va del año, entonces ya hay un llamado de atención, el señor necesita capacitarse o no tiene la experiencia. Entonces lo que primero se necesita siempre es eso.
datos generales de la instalación, si el trabajador cumple con el perfil del puesto y los accidentes que hayan ocurrido previamente a la inspección de trabajo, ¿sí? Nosotros, esta parte de la inspección de seguridad, ¿sí? Aquí la podemos hacer como quien dice, como dice aquí, sin un modelo ideal. Sin embargo, aquí en el Ecuador tiene una pequeña matriz de riesgos que ustedes lo hicieron. Yo de ahí descargué para el trabajo que hicieron recientemente. Déjenme ver si la tengo por aquí, toda la matriz inicial, si no la vamos a descargar ahorita. Ya. Aquí en el Ecuador está tipificado un formato, ¿sí? Voy a cerrar aquí el siga. Aquí está. Buscamos en el Ministerio de Trabajo. Yo voy a poner así, Ministerio de Trabajo, Reglamentos de Seguridad Laboral, para que me busque el navegador, y me voy a la página del Ministerio de Trabajo. Ya. Entonces aquí me habla o me dice que esto es encargado directamente el Ministerio de Trabajo de velar algunos objetivos dentro del sistema de prevención de riesgos laborales en nuestro país. Y aquí en la parte de abajo vemos la normativa legal y los formatos que manejamos dentro de nuestro país. Entonces, por ejemplo, aquí hay programas de prevención de riesgos psicosociales. Por ejemplo, esto incluye una guía para evaluar los riesgos psicosociales. Les decía, ¿verdad?, que era muy difícil tipificar un riesgo psicosocial, que intervienen personalidades de los trabajadores, cosas así. Entonces, era un poco difícil, pero pues aquí en nuestro país se ha implementado un cuestionario estándar, para poder hacer esto. Es un cuestionario en Excel, por ejemplo. Ya. Aquí en la parte de abajo, si se dan cuenta, en la parte que dice formatos y guías, podemos encontrar un formato para inspecciones de seguridad para 1 a 9 trabajadores, es decir, una empresa pequeña, que les decía que lo podía hacer el mismo empresario. Y acá vemos de 10 o más trabajadores, porque ya es una empresa mediana, se considera mediana, y ahí en adelante pues ya lo considera como una empresa grande, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, esta inspección de 10 o más trabajadores en formato en Excel igualmente. ¿Sí? Y, por ejemplo, aquí tenemos guías de prevención, son el reglamentos de seguridad en diferentes ámbitos. Por ejemplo, aquí vemos una normativa que salió para la prevención del COVID-19. Acá vemos la normativa legal a la que se rige nuestro país. Siempre la principal o la parte macro, la normativa siempre va a ser la Constitución de nuestro país, ¿sí? La constituyente lo que pide, por ejemplo, uno de los artículos, me parece que es el artículo 376 de la Constitución de la República, establece que las y los ecuatorianos deben tener acceso a un trabajo digno, ¿sí? Eso es un derecho que está plasmado en la Constitución de la República, pero sin embargo, solo decir eso pues no garantiza nada. Para poder garantizar que los ecuatorianos pueden tener acceso a un trabajo digno, pues hay que crear reglamentos y normativas para hacerlos cumplir, ¿sí? Ahí entran en juego, primero, los acuerdos internacionales a los que nosotros estamos suscritos, porque pertenecemos a la comunidad andina de trabajadores, y por ejemplo, este año es presidente de la comunidad andina, es nuestro país, ¿sí? Fue ratificado esta decisión 584 ahora en el 2022, por lo tanto, mientras sigamos siendo ratificados en la comunidad andina,
nos apegaremos a estos acuerdos internacionales. ¿Sí? Primero, el Instructivo Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Podríamos decir que es el reglamento macro que rige a nuestro país, y de ahí también se derivan varias leyes nacionales. La principal que nosotros manejamos o hemos escuchado, pues es el Código de Trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, hoy en día sabemos que el gobierno siempre quiere hacer reformas en el ámbito laboral. Cuando hacemos este tipo de reformas en el ámbito laboral, van directamente a lo que está en el articulado del Código de Trabajo. ¿Sí? Y pues tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, las leyes que se van aprobando en la Asamblea en el ámbito de seguridad, sí que son como de aplicación directa y son leyes como ciudadanos o futuros trabajadores, debemos estar conscientes de los borradores de ley en este ámbito que se envían a la Asamblea. Vimos, por ejemplo, al inicio de este año, ¿sí? que hizo el plan de organización territorial y se mandó el plan creando oportunidades, donde pues si bien es cierto, se apegaba muy a las políticas del gobierno, pero por ahí habían algunos artículos que no eran del agrado de todos los ciudadanos de nuestro país. ¿Qué es lo que pasó? Que el plan de desarrollo organizacional del país no fue aprobado al inicio, sino que fue aprobado ya, hablemos por ahí, en febrero recién fue aprobado. ¿Cuándo eso se tiene que tener listo? Desde diciembre del año anterior, ¿sí? Que estaban en disputa algunos codificados, ¿no? Bueno, aquí leyes nacionales, que las leyes no son reglamentos, las leyes simplemente dicen lo que hay que hacer, pero no lo dicen cómo hacer. Por ejemplo, aquí también vemos los decretos ejecutivos. El principal que vamos a analizar después va a ser el decreto ejecutivo 2393, que habla sobre las disposiciones generales de los sitios para que sean considerados seguros. ¿Sí? Y nos dice realmente cómo hacer o qué ejecutar. Ya son los reglamentos que podemos tener. ¿Sí? Reglamento de las leyes orgánicas del sistema, reglamento general de la ley de minería. Los reglamentos y las normativas ya nos dicen qué podemos hacer. Ay, perdón, ya cerré por aquí. No sé si a ustedes les ha pasado, bueno, hay algunas personas que se dedican a la parte del IES, de las normativas del IES, porque el IES es, todo lo que reprende el IES es completamente al área de seguridad también. Entonces, muchas veces no sabemos cuáles son nuestros fondos de cesantía, que cómo se cobran, que cada cierto tiempo, que la pensión. Siempre son leyes que se están actualizando y a veces es un poco difícil. Por ejemplo, a mí se me hace difícil a veces entender cuáles son todas estas normativas que se rigen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay leyes que tienen el instructivo de aplicación. Entonces, ahí el instructivo para el reglamento de afiliación de los trabajadores. Hay un instructivo, pero el instructivo no es tan difundido, ¿sí? Entonces, más que el reglamento, si bien es cierto, tenemos que tenerlo, es para saber aplicarlo, necesitamos el instructivo. Bueno, eso como un paréntesis ahí de las leyes que tenemos. Les iba a mostrar, era la inspección para más de 10 trabajadores. A ver. Ya. Estamos hablando de la inspección de seguridad. Les decía que aquí en nuestro país hay un formato, ¿no? Para empresas pequeñas y para empresas grandes. Este es el formulario para hacer una inspección de seguridad en un puesto de trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí escogemos el tipo de empresa, ya sea pública o privada, la razón social, el RUC, la actividad económica de la empresa, el número de trabajadores. Recordemos que es importante para identificar si es una empresa grande o es una empresa pequeña.
si tiene personas con, cuántas mujeres, cuántos trabajadores, hombres y mujeres tiene, si tiene personas con discapacidad, si hay adolescentes o niños trabajando dentro de la empresa, ¿sí? Todo esto lo vamos a registrar en nuestra inspección de seguridad. Y entonces ahí viene la lista de verificación del cumplimiento de la normativa legal en seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nos da la normativa legal, por ejemplo, el artículo 2393 en el artículo 15, ¿sí? Lo que establezca el artículo 15 está cumpliendo, cuenta con la unidad de seguridad e higiene. En la inspección dice cumple, no cumple o no aplica, ¿sí? Una X. Por ejemplo, si se dan cuenta, esto ya es un articulado, lo que ya vimos ahí. Entonces, ya lo manejan directamente los prevencionistas, ¿sí? Esto es una inspección de seguridad, ¿sí?, de los prevencionistas de manera general a la empresa, ¿sí? Y se va viendo si cumple o no cumple con los requerimientos, ¿sí? Aquí va en la parte de riesgos laborales, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, aquí equipos de protección individual, si cuenta el trabajador, ¿sí? Por ejemplo, aquí hace preguntas específicas, si las plataformas de trabajo están en buen estado, cumple con la normativa, si las escaleras fijas y de servicio están en buen estado, los locales se encuentran limpios, los pasillos y galerías y corredores libres de obstáculos y objetos almacenados. Y hace diferentes preguntas para los diferentes tipos de riesgo. Y si aplica, no aplica, y si cumple o no cumple, ¿sí? De los riesgos psicosociales, de trabajos de alto riesgo, de si existe la señalización dentro de la empresa, de las amenazas naturales y riesgos antrópicos, ¿qué quiere decir esto? Riesgos antrópicos, quiere decir si por ahí hay el riesgo de que vayan, de que estemos como en una zona fronteriza y vengan y nos intenten asaltar o suframos algún tipo de atentado en nuestra empresa, ¿sí? La gestión de seguridad y salud en el trabajo, de si cuenta con los servicios permanentes, y aquí le hace un paneo del porcentaje de lo que ha inspeccionado, ¿sí? Como vemos, esta inspección de seguridad es bastante amplia, ¿sí? Es bastante amplia y es de toda la empresa. Como les dije, esto lo tiene que hacer el técnico prevencionista. Y había otro que no la veo por aquí. Ya veamos si es este formato que acabo de darle clic. No es este formato. Vamos. Sí, es este. Tengo por aquí. Ya. Ya, muy bien. Ya encontré por aquí, estaba lo que les quería mostrar, ¿sí? Como vimos en el formato anterior, ¿sí?
Muy bien. Como vimos, el formato anterior de la inspección de seguridad, ¿sí?, tiene un espectro amplio, no solo identifica los riesgos, sino toda la parte de organización de la empresa, y no solo la parte de riesgos laborales. Aquí vemos una matriz más resumida, ¿sí?, que es una matriz de riesgos laborales de nuestra empresa, de nuestro país, ¿sí? Y si ustedes, por ejemplo, reconocen, esta es la matriz que yo les envié para que puedan hacer el taller anterior, ¿sí? ¿Por qué les envié ese? Porque esta es la matriz que se utiliza en nuestro país, ¿sí? Y gracias a esta matriz, nosotros podemos ir identificando los riesgos en el puesto de trabajo, porque vamos a ver qué datos es lo que aquí pues dice la empresa, el proceso que se realiza, el subproceso y el puesto de trabajo que vamos a identificar. Es decir, si la mecánica industrial tiene 10 puestos de trabajo dentro de esa mecánica, tendremos que hacer 3 matrices de riesgos por cada puesto de trabajo, ¿sí? Aquí el jefe del área de seguridad y salud ocupacional, el responsable de la evaluación, la empresa que está haciendo la evaluación, si es una empresa externa, y la fecha de evaluación, ¿sí? Aquí en la parte de abajo reescribe todos los riesgos mecánicos, los riesgos físicos, los riesgos químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Vamos a ir señalando si cumplen o si están o no dentro de la empresa, dentro del puesto de trabajo. Lo vamos a ir identificando y aquí ya vamos a ver, aquí de una vez en esta matriz se hace la evaluación de riesgo, que es la siguiente técnica analítica que vamos a ver, ¿sí? Y vamos viendo si se cumplen o no cumplen las medidas preventivas, ¿sí?, las acciones de seguimiento que tiene que tomar la empresa, ¿sí? Eso pues en cuanto a los formatos que les quería mencionar, ¿sí? Bueno, no sé hasta